similares, digamos. Bien, la pregunta era cómo hacer un implante más durable. Okay, estos son mis conflictos de interés. Bueno, lo que sabemos hoy en día, comparado a la cirugía, que TAVI tiene los mismos beneficios clínicos, es mucho más seguro, menor tasa de stroke, y sin embargo en el día a día permite una corta estadía hospitalaria y una rápida recuperación. Y esto es muy especial, importante para los pacientes que estamos viendo hoy en día cada vez más jóvenes y que tienen una vida muy activa por delante. Sin embargo, lo que hemos hablado hoy, lo que acaba de decir Gilbert recién, es que hoy en día lo que nos debe preocupar, más allá del resultado precoz, es durabilidad, alineamiento comisural y, por supuesto, evaluar la potencial deterioro de nuestra válvula, que va a suceder en la medida que aumente la sobrevida de los pacientes. Y son numerosos los estudios basados en registros, en los estudios randomizados, que han comparado o han evaluado ya la durabilidad respecto a la cirugía. Sin embargo, antes de avanzar en eso, brevemente para repasar un poco lo que significa deterioro, es decir, no lo voy a dar en detalle, pero hay 3 estadios, ¿no es cierto? El deterioro 1 solamente, el estado 1 solamente hay un deterioro morfológico de la válvula, en el grado 2 ya hay un deterioro hemodinámico, que ahí están los gradientes para cumplir los criterios, y el grado 3 es más severo, mayor gradiente transvalvular y un área menor, y el grado 4, no 4, sino más bien la falla, cuando hablamos de falla de la válvula es cuando ya esto tiene repercusión clínica o cuando necesitamos una reintervención o el paciente fallece en relación a ello. Por lo tanto, y nuevamente para aclarar un poco los conceptos, nosotros hablamos de un deterioro estructural y no estructural en primer lugar. El no estructural, como también lo nombró Gilbert recién, se debe principalmente a la disrelación entre el área de la válvula y la anatomía de nuestro paciente, el PPM y el paravalvular leak. Eso es no estructural. Lo estructural está dado por las calcificaciones, los desgarros o los cambios anatómicos que ocurren en la válvula en sí. Está la trombosis y la endocarditis, que son bastante menos frecuentes. Entonces, cuando hablamos de durabilidad hoy en día, que es lo que nos preocupa, esto salió publicado hace poco en Neurointervention, y aquí ustedes tienen un resumen de qué nos han dicho los estudios clínicos que completaron 5 años de seguimiento y Notion Trial. Si uno compara la incidencia de los estadios 2 y 3, en realidad son bastante similares. El Notion muestra una discreta ventaja en relación a la TAVI versus la cirugía, ¿okay? Lo mismo en la falla. Y sin embargo, si uno entra en detalle en Notion Trial, que es un estudio que tenemos que conocer, ¿verdad? Son 280 pacientes de bajo riesgo y que se compararon a 10 años la evolución clínica. Y ustedes pueden ver que tanto la mortalidad, por separado no lo puse por lo gráfico, pero el evento compuesto de mortalidad, infarto, stroke son similares a 10 años. Pero, como dijo Gilbert también, que esto parte del inicio, porque la hemodinamia sí es importante. Y comparado a la cirugía, y ustedes pueden ver, ya lo saben, que tanto en orificio efectivo como en gradiente, el performance hemodinámico de TAVI es superior a la cirugía. Y eso hace que, aquí ustedes pueden ver que cuando se compara el deterioro más que moderado, son bastante similares, aun cuando las curvas en favor a TAVI, pero cuando es severo es significativamente menor. 80% menor riesgo de deterioro estructural severo en TAVI versus cirugía. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos hoy en día cuando implantamos una TAVI? Tenemos un objetivo agudo, que tiene que ver con el éxito, ¿no es cierto?, de nuestro procedimiento, sin gradientes, ojalá sin un leak, baja tasa de marcapasos y accesos vasculares, pero lo que nos debe preocupar es el lifetime management, ¿okay? Y en ese sentido, a largo plazo, nosotros tenemos que pensar en el acceso coronario, durabilidad y en el redo TAVR. Independiente de la válvula que nosotros usemos, ¿no es cierto? Ya sabemos que tenemos supranulares, anulares, podemos hablar de autoexpandibles o balones expandibles. Independiente de ello, nuestros objetivos tienen que ser lo mismo. Por lo tanto, ¿qué hacemos para tener un implante más durable? Para eso es importante esto, conocer cuáles son los factores de riesgo y los mecanismos asociados a esto. Y hay factores de riesgo que nosotros no podemos modificar, pero sí que debemos tener en cuenta al momento de elegir la válvula que vamos a poner. Oye, que tiene que ver, por ejemplo, con el sexo femenino, el tamaño, que generalmente son mujeres, ¿no es cierto? Lo vimos en el Smart Trial, 90% del grupo eran mujeres, el tamaño, y eso es súper, y la edad. Porque si nosotros vamos a poner una válvula a una mujer o un hombre de 70 años, tenemos que pensar en durabilidad y en qué factores nosotros pudiéramos modificar. Y ahí entramos nosotros, cuáles son los factores relacionados al procedimiento en sí o a la válvula, en elegir el tamaño apropiado del anillo, que no tengamos un severo PPM, ya dijimos que el deterioro no estructural está basado en eso. Obviamente
el device que nosotros elijamos tiene que ser un device de un estándar alto. Es decir, que hoy en día estamos nosotros preguntando en los tratamientos antidecalcificación, tener un implante óptimo, evitar la sobreexpansión o el underexpansión de la válvula. Y esto va a dar a distintos mecanismos de estrés en los leaflets, va a ser un trastorno en el flujo a través transvalvular y va a generar un proceso inflamatorio que finalmente termina en la degeneración. Pero para redondear eso y ordenarnos un poco, entonces yo digo, ¿cuáles son los mecanismos patogénicos basados en estos dos? Para el deterioro no estructural, para redondear lo anterior, entonces aquí está relacionado al tamaño de la válvula, a nuestra técnica, es decir, si predilatamos, si posdilatamos, si evitamos, por ejemplo, dejamos una válvula subexpandida, y probablemente entra en juego aquí en qué influye una balón expandible versus una autoexpandible, sobre todo en anillos pequeños. Y en el deterioro estructural, los principales elementos patogénicos aquí está dado por la trombosis o el engrosamiento de los leaflets, el crimping de la válvula, la injuria que puede producir la manipulación o el crimping de la válvula, la sobre o la subexpansión de la válvula y el alineamiento comisural. Estos son los 4 elementos más importantes. Y brevemente, en relación a los trombos, esto ya está estudiado, que independiente del mecanismo de injuria inicial de los velos que ocurre en la válvula, y lo vimos ayer cuando hablábamos un poco del HALT y la hipotenuación y eso, el mecanismo de esto es la trombosis. Y la trombosis genera un mecanismo inflamatorio, como ustedes ya lo saben, que termina luego en calcificación. Y esto ya está estudiado en distintas muestras de tipo de anatomía patológica, y el grado de calcificación se puede relacionar en el riesgo futuro de disfunción valvular. Esa es la patogenia en relación al trombo. ¿Qué pasa con el crimpado? Este es un estudio, obviamente son estudios de laboratorio, en donde se sometieron a estrés válvulas balón expandible en el crimpado del leaflet de pericardio, y básicamente, arriba esto es microscopía electrónica, entonces, cómo es el tejido intacto versus el tejido crimpado, y ustedes pueden ver en la medida que lo mismo, este intacto y el crimpado a los 0, 10 o 20 minutos. Y ustedes pueden ver que ya el crimpado puede provocar un daño en las válvulas, ¿ok? Y es un factor que hay que considerar. Son de los mecanismos patológicos. ¿Qué pasa con la underexpansión de la válvula? Una válvula mal expandida, cuando vemos que el frame, por mucho que tengamos un gradiente de un dígito, pero la válvula está subexpandida, esto está asociado a un engrosamiento de los leaflets. Se asocia a mayor halt, se asocia al que el tamaño del nuevo seno, el volumen del nuevo seno tiende a ser menor. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar esto, que una expansión no uniforme puede llevarnos a un deterioro de nuestra válvula futura. En el futuro, perdón. Y es por eso que nosotros al menos tratamos de, independiente de la válvula que usemos, independiente del gradiente que tengamos, pensar en la anatomía. Este es un paciente que lo hice un martes pasado, y era una persona de 72 años que quedó con gradiente de 8. Pero anatómicamente, tú la miras en distintas proyecciones, esta es una válvula, incluso fue de la semana pasada porque con una válvula FX teníamos alineamiento comisural, ahí están los marcadores, pero, ¿me puedes poner el play del video, por favor, no? Pero decidimos, la válvula nos parecía que estaba subexpandida y decidimos posdilatarlo. Es decir, fuimos ahora por la durabilidad, no por el resultado precoz. Bueno, este otro tipo, una bicúspide con una balón expandible, lo mismo, nos parecía que el resultado había quedado bien del punto de vista, pero la válvula se ve subexpandida. Así que inflamos con un ml extra, cosa de tener un resultado óptimo desde el punto de vista del frame. Otra válvula, esta era una bicúspide muy compleja, una mujer de 70 años, en que teníamos gradiente cero, pero la válvula nos parecía subexpandida. Y de hecho, vemos que la logramos, la posdilatamos, hay un pequeño recall, pero perseguimos un resultado óptimo. Eso es lo que depende de nosotros. Otra válvula, las mismas características, paciente ya operado, queríamos un resultado, no queríamos que este paciente vuelva, ya tiene una cirugía previa coronaria, luego la válvula, así que hay que perseguirlo. O sea, estos son los ejemplos de la vida diaria. Y esto es un poco lo que hablamos ayer, del valve-in-valve, la misma cosa, fracturamos una válvula. ¿Por qué? Porque a pesar de tener buen resultado, queríamos durabilidad. O sea, ya tiene una segunda intervención y queremos que, ojalá, los pacientes no vuelvan, y ellos tampoco. Bien, entonces, tenemos que perseguir una anatomía óptima del frame. ¿Qué pasa con la sobreexpansión? Este es un estudio muy bonito que está publicado el año 2018. Se sometieron en laboratorio a válvulas de la 23 a la 29 a una sobreexpansión. La 23 la llevaron a 26 y la 26 a 28. Y ustedes pueden ver
cómo hay una tensión de los leaflets. Los leaflets hay una falta de coaptación, se asocia una mala coaptación futura de la válvula. Se puede asociar, por muy bien que quede, sobreexpandida la válvula, y eso es probablemente una de las ventajas de otras plataformas que tienen más medidas intermedias, para evitar la sobreexpansión de una válvula y poner la óptima. Incluso desgarros, miren, la 26 que la llevaron a 28 con creo que eran 3 ml extra, hay desgarros. Es decir, esto no es inocuo, ¿vale? Bien, el otro punto que dijimos que era importante, el commisurant alignment, solamente para repasar, ¿no es cierto? Que hablamos del alineamiento comisurado cuando nuestra nueva válvula están alineadas las comisuras con las nativas. Esto es un misalignment. Rápidamente esto se asocia, se ha demostrado, las hipótesis del commisurant alignment, a que al no estar los postes o las comisuras alineadas a la comisura nativa, se asocia a un mal funcionamiento de la válvula. Los SCARED, y eso está estudiado también con Accurate, la falda que recubre para disminuir el PBL no funciona igual cuando hay un misalignment. ¿Okay? Entonces, y eso se asocia, por tanto, a deterioro estructural. Este es un estudio, el COMALIGN, publicado ahora hace poco, en donde 900 pacientes son tratados con Accurate Neo, y ellos evaluaron desde el punto de vista fluoroscópico, con los postes, que hubiera un adecuado alineamiento comisional. Uno lo puede chequear, ¿no es cierto? Va en caso overlap y ve que tenemos un poste en un lado y dos en el otro. Y ellos vieron que cuando tenían perfectamente alineado, la tasa de ppm está claramente en relación con el misalignment. Mientras más desalineadas estaban las comisuras, mayor era el riesgo de ppm y mayor era el riesgo de insuficiencia aórtica. Y el misalignment severo fue predictor independiente de lo mismo, de ppm severo y de insuficiencia aórtica. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en la anatomía correcta, la válvula elegida de acuerdo a la anatomía de nuestro paciente, y pensar en quién voy a tener un mejor alineamiento comisural, en cuál voy a tener los mejores resultados. Y aquí está un estudio comparativo en donde fueron 60 pacientes y evaluaron el grado de alineamiento comisural, usaron 20 con Evolut, 20 con Accurate, 20 con Pórtico, y con Accurate se obtenía casi un 100% de alineamiento comisural correcto, seguido después con Evolut R y Pro. Por lo tanto, todas estas nuevas tecnologías hoy en día ustedes saben que tienen markers en orden de tratar de obtener un buen alineamiento comisural. O sea, uno tiene que tener el concepto en la mente que el alineamiento comisural no es solo para el reacceso a las coronarias. Tú puedes tener las comisuras, el take-off de la coronaria en 20 milímetros, pero aún así hay que perseguir un buen alineamiento porque vamos a pensar en durabilidad, no en el acceso coronario. Y bueno, y si tocamos la otra parte del gráfico que les puse respecto al deterioro no estructural, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? PPM o PBL, no podemos dejar de hablar de Smart Trial. Smart Trial, anillos pequeños, tú dices, se compararon, ¿no es cierto? Si usamos una válvula balón expandible versus una autoexpandible supraanular, y que se observó que no había diferencia de eventos clínicos a 12 meses. Pero el área efectiva y el gradiente fueron significativamente mejor con la plataforma supraanular respecto a una balón expandible. Y el deterioro de la válvula a 12 meses, que ese era el endpoint secundario de esto, era significativamente menor también con una plataforma supraexpandible versus la balón expandible, en anillo pequeño. ¿Okay? Y esto se debía principalmente a los resultados hemodinámicos. No hubo diferencia en trombosis, no hubo diferencia en endocarditis. Ahora va a haber que esperar qué pasa a 10 años de seguimiento o algo más. Por lo tanto, ¿cómo hacer un TAVR durable en el tiempo? Primero, creo que es importante que los intervencionistas que hacemos TAVI tenemos que aprender a analizar el escáner desde el inicio. ¿Sí? No podemos conformarnos con el reporte que nos llega. Nosotros somos capaces de, ojalá, conversar con el especialista clínico y discutir juntos. ¿Okay? Ver el tamaño, ver la distribución del calcio, que eso sea apropiado para nuestro paciente. Elegir la válvula, la apropiada, no sé si la mejor, yo creo que uno puede decir cuál es mejor que otra. La apropiada para mi paciente, un poco lo que dijo Gilbert cuando le preguntaron cuál válvula elegía en un paciente joven. ¿Okay? Pero lo importante es que eso sea óptimo. Tercero, tenemos que estar preparados para el éxito de la válvula. No es llegar y ponerla. Es decir, tenemos que tener material apropiado. Si nosotros creemos que esta válvula tiene mucho calcio, yo tengo que tener el balón apropiado para pre- y postdilatar. No es decir, ok, este paciente necesitaba un 22, pero tengo un 20. Vamos a quedar mal. El resultado va a ser a corto plazo bueno, pero a largo plazo no va a ser así. El commissural alignment debe ser un paso que no nos podemos saltar en el implante de cualquier válvula que elijamos. Y finalmente, creo que
Y el otro punto importante, que tenemos que perseguir un gradiente de un dígito y sin PBL, independiente también de lo que tengamos. 15 minutos justo. Finalmente, perdón, me faltaba esto, tener un frame uniforme, una expansión uniforme.